Llegué tarde. Psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Felipe Agüero. Bienvenidos a Llegué tarde, psicoanalistas con perspectivas desorientadas. Hoy tenemos un programa con visita. Porfa, Paloma, preséntanos a nuestra querida invitada. Hoy día vamos a hacer un programa con visita con nuestra querida Mónica Peña, doctora en psicología en la Universidad de Valparaíso, de la Católica de Valparaíso, ¿no? O la Católica de Santiago, ya hiciste tu doctorado, yo no me acuerdo. Esas cosas que importan, como que son papiros. Hola, doctora Mónica. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches, doctora. Doctora. Primero, ya parto haciendo aclaraciones. Soy doctora en educación. Soy doctora en educación. Es verdad. Y soy de la Católica de Santiago. Así que me pegué un upgrade de la Católica de Valparaíso a la Católica de Santiago. Muy bien. Bueno, nuestra querida amiga está aquí, hemos compartido también espacios de trabajo y preocupaciones y por supuesto un sentido común que nos permite hoy día tener este programa sin tener que agarrarnos de las mechas, porque ese es como el filtro, ¿no? Por lo menos nuestro invitar a gente con la cual no te vaya a agarrar de las mechas me parece sensato. Sí. Todo el mundo se está agarrando las mechas gratuitamente, hasta las palomas. Sobre todo las palomas. Las palomas son buenas para agarrar. Paloma. Hay que decirlo. Un saludo aquí a las palomas que se agarran de las mechas. A todas las personas con las que me he agarrado. A lo largo de la vida. Sintetizadas en ese ejemplo. Y bueno, ¿de qué no hablaremos hoy, Paloma? Bueno, espera, yo quiero decir algo. Estoy muy contenta de que Mónica esté aquí hoy con nosotros, así que muy bienvenida, Mónica. Estoy feliz de verte de nuevo. Me trae aires de viejos tiempos. Buenos viejos tiempos. Buenos viejos tiempos, efectivamente. Sí. Bueno, hoy día no vamos a hablar de varias cosas en realidad. Yo creo que todas tienen mucho que ver con... Todas parten por lo mismo, ¿no? Que en el fondo vamos a hablar de esta realidad ficcional o verdadera o falsa o ya nadie sabe qué es, del último escándalo nacional con respecto al modo en que todos sabíamos que actuaba Kast. O sea, como la novedad de que todo el país se tenga que pronunciar respecto al acto de bots orquestados, pagados, ¿no? Y de la distribución del odio y la falsedad, que en realidad es un tema mundial y que Kast lo ha hecho toda la vida, pero sin embargo ahora se volvió, parece, un tema relevante y quizás porque describe, digamos, como una alerta general latinoamericana, ¿no? De cómo se le ha entregado un cierto poder a las redes sociales y a la construcción de estos espacios, estas tribunas, ¿no? Que permiten, no sé, pues en algún minuto ganar elecciones como Milei y luego perder elecciones como Milei, ¿no? Como que en el fondo hay como un gran conflicto de bots, yo diría, a nivel mundial, con distintas consecuencias políticas que encarnan finalmente los ciudadanos, ¿no? Porque son los ciudadanos los que habitan las consecuencias de esta guerra de bots y con pocas perspectivas de que vaya a en algún minuto detenerse. Entonces, en el fondo, hoy día vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De los bots y contra bots y de cómo aprovechar los bots también, ¿no? Oye, pero me encanta que le llaman las granjas de bots. Bueno, las rajas Me son encanta ese pollos. nombre. Como un criadero. Un criadero, claro, sí. Un criadero. Hay hueones que están sentados en la sala con, no sé, mucho material informático y dándole vida a ese mundo, a ese cultivo. Lo de Cats. ¿Cómo se dice eso? Cats. Ya, pues ya está. Ya. Como que transformaste en judío acá con una letra. Le daría un ataque al papá de Kast. El papá de Kast hizo de todo para que esa gente ya no existiera. Como vos decís, no es nuevo. O sea, ya en el periodo eleccionario anterior había salido de la carrera, creo que se llamaba, que era uno de los que orquestó la campaña de Cats y Cats. Nunca más. Cast, perdón, y ya se sabía, digamos, que eso ocurría, ¿no? Y además antes había otras elecciones igualmente manipuladas por este conjunto de sujetos, ¿no?
en términos de que el punto de las redes sociales ya sí ha sido establecido como en Estados Unidos, ¿no? Hay harta información académica, con evidencia, sin evidencia, de todo orden, al respecto. O sea, hay harta investigación sobre el tema de manipulación, ha habido intentos de control, eso es real. Pero efectivamente lo que llama la atención es el desparpajo también, ¿no? Sí. Y la capacidad que tiene también de volver o de transformar esto como en una nueva posibilidad de discutir y de instalar mentiras, ¿no? Por ejemplo, decir que Sergio Jara, que es hermano de Janet Jara, es el que conduce o que dirige el área que hizo la investigación en Chilevisión sobre los bots, ¿no? Que es una manera de ensuciar la campaña del otro, pero da lo mismo si es verdad o mentira porque ya lo instaló, ¿no? Porque eso es lo que termina pasando con este tipo de cosas. Todos hemos sido víctimas de estas cosas. Yo creo que podemos decir que somos víctimas en primera persona, ¿no? Como respecto a los bots de Cast. Entonces, como que en realidad lo que llama la atención es el efecto nacional, diría yo, y también, bueno, que pone a luz sobre un aspecto que no es menor, que digamos que en el fondo, porque además el segundo argumento que yo escuché era que, bueno, que en realidad daba lo mismo porque la gente no tenía Twitter. Entonces, como no tenían X, ¿por qué era tan importante esto de los bots, ¿no? Como si la cosa que existe en X no se trasladara mediáticamente y no fuera amplificado por los medios de comunicación de los que también son dueños. Además la dimensión ética, ¿no? Porque, bueno, da lo mismo porque la gente no tiene X o no tiene, qué sé yo, Twitter. Es una justificación que me parece increíble para un candidato que está construyendo su campaña a partir de la mentira, ¿no? Y de la fake news. Y no voy a inventar más palabras, pero... Sí, esa news te salió media inventada. Fake news. Ya. Oye, yo creo que hay dos elementos acá, a mi parecer, que uno es como la pregunta de si efectivamente los bots tienen un efecto en las votaciones. Ya, y eso se ha conversado en el último tiempo, en fin, y ha salido como el tema. Y la verdad es que es como discutible si efectivamente te va a hacer cambiar tu voto, pero la verdad es que sabemos tan poco de los votantes hoy en día que podría tener un efecto. Eso podría ser, ¿no? Lo que sí tiene un efecto es como en amplificar ciertas mentiras, ¿m? Y en darles vueltas y que de alguna manera después llegue gente y te diga, oye, ¿supiste tal cosa? Yo creo que funciona un poco como se acuerdan los que son como más viejitos de los mitos urbanos. Sí. Sí. Para que digamos que esto no es nuevo, o sea, eso siempre ha existido como en los rumores, ¿no? Es la lógica del rumor y acá además está como asentado en una cosa que cuando Humberto Eco decía que la gente pensaba que porque salía en la tele era cierto. Sí. Bueno, ya, si eso sale queda en las redes, claro. Es cierto, ¿no? Sí. Claro, entonces uno tiene que aprender también, si sale a las redes, bueno, en realidad no es que no sea cierto, pero hay que sopesar. Y el otro punto es el que ustedes ya han mencionado, y es como la organización que hay detrás de los bots. O sea, estos no son unos gallos locos, así como de un capítulo de Los Simpsons, ¿cachai? Que está como el gordito así en su sótano, sino que hay como toda una campaña que está detrás. En relación a esto, y lo escandaloso es que esté esta persona que era director del Canal 13, o sea, eso por ya, ejemplo. O sea, el escándalo máximo a mi parecer de esto, o sea, bots han habido, habrán, he sido bot, lo reconozco en algunos momentos con algunas cosas, me he comportado grandes como revelaciones. Aborto ya. claro, como buena, yo soy muy usuaria de redes sociales. Entonces sí, yo he sido bastante bot en mi vida, lo reconozco. Pero acá está la organización que está detrás, ¿no? Entonces tú ahí ves que hay otras cosas que están de fondo. Entonces, además, es un periodista que es director del Canal 13, que además fue el encargado de comunicaciones de la Asociación de FPs. Sí. Entonces, ya, es como... Y que sea una campaña orquestada y pensada, y que no sea un hecho aislado, eso me parece grave también. Ahí la cosa se pone un poquito más complicada el análisis. Y una cosa que yo creo que hay que decir, que salió, lo vi en Nicolás Sepúlveda, que fue uno de los
periodistas que salió con este tema, ¿no? Una de las cosas que supieron de este señor que se llama Patricio Góngora, que es Patito Verde, es que él cubrió la estadía de Pinochet en Londres, ¿se acuerdan? Sí. Por supuesto, ¿cómo olvidar? Sí. Y lo mandaron a Chile de urgencia en un avión de la FACH porque le pasó lo que le pasa a muchos turistas en Inglaterra, en Londres específicamente, que miró mal para cruzar la calle. ¿Y lo atropellaron? No. Entonces, ya, a mí ese dato yo creo que no es mal. Que miras mal para cruzar la calle. Sí. Hay que consignarlo eso. Hay que consignarlo, tomando en cuenta además que en Londres todas las calles están marcadas como para que no pase esto, porque tienen todos los años, ¿no es cierto?, una gran cantidad de accidentes. A ver, Peña, ¿y cómo lo consignás vos? A ver, explícame, dame tu... Mira, yo tengo como dos un lapsus, interpretaciones. un acto fallido, ¿qué? ¿Meter la pata, literal? Una que dije, ¿de dónde vienen los autos? ¿De la derecha o de la izquierda? No, dije, a lo mejor, no, pero no miró para la derecha. Dije, qué absurdo. Y no, y el otro directamente, que es hueón. Que es una interpretación que nunca hay que dejar de hacer. Estoy de acuerdo contigo. No hay que sobrepensar. A veces un huevón es un huevón y punto. Sí. Y sí. Oye, retomando tu primer punto, me parece interesante el hecho de que efectivamente las personas que investigan un poco el tema de las fake news, de los bots, efectivamente no logren zanjar cuál es realmente el impacto que tiene, si logra incidir en los pensamientos o simplemente facilita seguir con su propio sesgo. Pero me parece interesante justamente pensar que no se sabe bien cuál es la incidencia en el pensamiento, pero sí en el desorden que genera en la discusión pública, para decirlo de alguna manera. Entonces es como si se entra a ensuciar un poco la cancha, y el gran perjudicado aquí es el concepto de verdad, que es un concepto extremadamente difícil, y por lo mismo, dentro de las velocidades de las cosas que pasan hoy en día, no hay mucho tiempo. La gente que hace los fact-checking es divertido porque llegan un poco después, pero en realidad como que es bonito el esfuerzo, pero a nadie le importa. Y pensando en lo que tú decías al principio, Paloma, como yo igual me sigo preguntando cuál es el real impacto de la noticia. Porque al final todo el mundo lo sabe, todo el mundo ya lo sabía. Hay un marco legal que está complicado con estos temas. Ponte tú, por ejemplo, Jara y Matei, como que vienen y dicen, oye, bueno, esta weá es súper mala, qué mal, pon la cara, pero no haremos acciones legales. Claro. Porque parece que ahí hay un terreno medio complejo en el que se hace difícil entrar y donde, bueno, hay toda una conversación que seguramente es absolutamente insuficiente y que da pie, en el fondo, a que la opinión pública empiece nada más que a asimilar estos temas como algo más y se normaliza. Y bueno, filo. La mentira existe, la verdad ya no sabemos cuál es, pero lo que sí quizás nos puede decir del momento político que estamos viviendo, y que quizás ahí hago como una diferencia entre lo que eran los ideales de la modernidad, que uno quería una política racional, ¿no es cierto?, medida. Ahí salió el francés otra vez. Sí. No Ahí puede, llego no yo. puede. No está puede. ahí, está ahí. No me aguanto. Sale. La République Sí, la République Française. Française, Sí, como cuando dijo lo de la modernidad, Ahí ya, la política ya. racional, yo ahí ya me fui. El clasicismo francés. Existía un ideal. Francia. Existía un ideal. Felipe, nosotros somos latinoamericanos, somos barrocos. Bueno, pero ¿Ya? creo Ya. que algún intento hay de transmitir algo con respecto a la democracia. Pero digamos que se esperaba del entorno público o del que pertenece a una posición que habla en la esfera pública, tener una cierta responsabilidad con respecto a sus dichos, y que tenía una altura de mira que hacía que tenía el sustento de estar en esa posición. Y hoy pasa una cosa interesante, que es que está Trump como presidente, por ejemplo, y dice puras mentiras, y sus seguidores les gusta sus mentiras y no sus verdades o los datos, porque el poder está hoy en poder mentir
y ser intocable y seguir. O como por ejemplo cuando él dice yo podría matar a una persona en la Quinta Avenida y nadie me va a hacer nada. Y aquí el tema que está detrás es que en realidad la verdad al parecer poco importa en la política y en su eficacia, lo que sí importa son otras cosas, y que la masa se está moviendo en base a otras cosas. Y estos personajes logran movilizarlo, y la verdad en realidad es un tema que está ahí, pero que no es lo que está desplazando la agenda de las cosas en la sociedad. Yo creo que hay varias cosas. Felipe, en tu discurso yo reconozco parte también de las ideas de la formación uruguaya. Que tenía una fuerte influencia francesa, creo, ¿no? Porque yo también creía en el Estado y en ciertos ideales. Pero pensaba también, no solo lo de los bots de Cast, dije que no iba a hablar de Milei, pero voy a decir algo. Voy a decirlo. Bueno, sufrió una gran derrota, pero creo que hay todo también una estrategia comunicacional para su derrota, porque más allá de los audios que se escucharon de alta coimera, por decirlo, o la coima de tu hermana, como dicen todos los días los argentinos, ya se sabía que era un chanta Milei, o al menos que ahí estaban los Menem, es decir, no es ninguna sorpresa esto. Pero lo curioso es que basta un audio, una evidencia, un dato, para que la gente se escandalice. Eso me llamó la atención. Pero es que eso a mí me parece que está bien que pase, porque no pasa todo el rato. Oye, para un poco, no te voy a decir que a mí me alegró profundamente. Yo me vi toda esta semana, estoy prendida de a ver si liberan más audios y qué más se puede escuchar. Pero igual me llama la atención, ¿no? Y lo otro es que a mí me pasó, a propósito decía, bueno, ¿cómo va a impactar esto en las elecciones? Porque con la fragmentación de la información y la desinformación y no se sabe qué es qué, yo no podía pensar que esto iba a provocar una derrota tan grande, ¿no? Por 13, 14 puntos. Claro, porque ha pasado muchas veces que han pasado cosas de este tipo y no genera necesariamente una Mira derrota Trump, electoral. acabas de decir, ¿no? Sí, pues. Bueno, Trump en Estados Unidos, a la gente parece que le gusta. Ahora, a mí me impacta, y me impacta un presidente que pueda decir los garabatos y todas sus fantasías sexuales abiertamente y a micrófono sin ningún límite. O sea, es escatológico el tipo escucharlo. Claro, pero yo pensaría más bien que lo que empieza a pasar, y yo creo que es la consecuencia de lo que dice Felipe en términos de que Jara y Matei toman esto, pero como parte de la campaña política, ¿no? De la campaña electoral. Entonces lo que empieza a ocurrir es que circulan conflictos electorales con distintos tipos de argumentación, y por un lado eso circula y por otro lado está la gente normal. Eso te quiero decir. A la que le importa se están nada peleando esto por los bots y porque son mentirosos, cuando en realidad tenemos tantos problemas en este país de desigualdad, de crisis económica. Ya, pero ojo, lo que acabas de decir es el argumento de Cast. Ah, no me digas. Tal cual. Por favor. Sí, tal cual. Y es que ahora todo se usa como justificación. Es que usaron ese mismo argumento, como de por qué estamos preocupados de los bots si hay verdaderos problemas en el país. Entonces, me dejaste muda. Sí, no quiero sonar a Cats. Pero es que es a Cats, como gatos. Cada vez ya suenan gatos ya. Gatos ya que ni está siquiera sonando. suena así. A Cast, porque es importante el punto, porque ellos ahí generaron una discusión que empezaron con esta frase que es bien odiosa de que la política es sin llorar. Entonces, ¿por qué te vaya a preocupar de un bot? ¿Por qué te vaya a enojar de que te dijeron que erais fea? O que erais vieja, o ¿cachai? gorda. O gorda. ¿Por qué te vas a enojar de esa cuestión? Puta que le ponís color, que es lo que las mujeres estamos muy acostumbradas a ese argumento. Pucha que le ponís color. Entonces, él usó esto de los verdaderos problemas, un poco como para sacarse el pillo, creo yo, porque al otro día lo que dijo es que él quiere que le pida perdón la candidata Jara por lo que había, cuando Jara, una de las 5.000 millones de equivocaciones que tuvo, de que dijo que Cast había hecho algo que efectivamente Cast no había hecho. Entonces, está este juego de mentira-verdad que hoy día están usando como fórmula. Está bien, Mónica, yo tenés razón, no sabía que Cast había dado esa respuesta, pero yo creo
que efectivamente, o al menos a mí lo que me desilusiona en una campaña política, es que justamente esto es un punto importante. Es que el problema es que Jara y Matei lo que hacen es que lo toman como un discurso que no tiene consecuencias, pero lo usan para capturar votos, y en realidad el problema de tomárselo en serio es tomárselo en serio. Y cuando uno se toma algo en serio, como lo hace la presidenta de México, que es y como lo hizo López Obrador, que son gente que se toma en serio las cuestiones, las mentiras de los bots. ¿Y qué hacen? La conferencia de prensa que hacen todos los días y que este país ha sido incapaz de hacer, todos los días. Hay una conferencia de prensa a las 5 de la mañana que se llama La Mañanera, donde desde López Obrador hasta una cuenta hoy, nacional donde diaria. me parece responden perfecto a cada una de estas cosas en serio. Y eso es tomarse en serio el problema de la falsedad. Yo creo que López Obrador es su propio bot. Era su propio bot. Y lo hizo bien. Y lo hizo bien. Yo creo que acá me parece que es una súper buena estrategia hoy día. Y Petro lo está haciendo en Colombia también. Porque es la única y Lula forma. También en Brasil, de alguna manera. A ver, como no dejar espacio. Exacto, esto es grave. Es grave. Yo no quiero minimizar, ni quiero, por favor, que me identifiquen con Cast, porque me viene un ataque. Pero lo que quiero decir es que esto trae también humo, y no en el sentido castiano, en el sentido real de que para pensar también en otras problemáticas que nos están agobiando. Pero ojo, Albana, yo voy a retomar algo que dijo Felipe. Y es que igual esto tiene efectos. Y no a lo mejor los efectos que nosotros pensamos. Sí, obvio. Sino que tiene un efecto de generar que la política al final no te importe. De que te delata, de que te canse y que te aburre porque están peleando por estupidez. Exactamente. Bueno, entonces, es que yo creo que ese es uno de los objetivos, exacto, ¿no? Ese objetivo es un objetivo electoral. Sí. Tener un gallo que el último día va a saber por quién va a votar, porque se va a meter a internet y se va a guiar por la última cosa epatante que dijo algún candidato. Te voy a dar el punto, tienen toda la razón. Entonces no es menor. No. Para nada. No es menor, pero el problema es que en el fondo la forma de abordarlo es entrando en la misma cuestión en vez de aterrizar esto. Porque, ahí va, ahí está, eso es lo que queríamos. Le desplaza la responsabilidad a los ciudadanos de saber si efectivamente lo que dice Mengano o Sutano es verdad o no. Pero no hay una entrega de información real. Pero Paloma, hay otra cosa que hay que agregar acá como dato periodístico al asunto. Dato periodístico. Es que ¿por qué se echó para atrás la Evelyn Matei cuando salieron los votos? Dijo, voy a demandar y voy a denunciar. Me dicen que soy una vieja demente. Porque soy una vieja porque la habían acusado de demente, ¿no? No, de Alzheimer. Ya, no, porque una hipótesis es que los mismos bots de Cast son los mismos bots que ha usado ella otras veces. Obvio que sí. Pero obvio, debe haber usado. Entonces, lógicamente, ella dijo, pucha, mejor no me meto porque voy a meterme con gallos que sean de mi lado. Ahora, bots de izquierda, por supuesto que los hay. También. Y muchos. También. Entonces, y además son como más especiales porque están como que tienen un halo de verdad bien interesante. No, yo creo que son esas cosas que la gente, que alguna vez conversamos que íbamos a poner en este podcast, que lo conversamos también, que lo hacíamos artefactos que se creen de izquierda. Eso sería un bot de izquierda. Es que se creen de izquierda. Y yo creo que los bots le han hecho muy mal a la izquierda, porque como que la izquierda empezó a pelearse con la derecha en el fondo. Ahí está el punto. Por redes sociales. A pelear. Entonces decir, ¿quién es más? ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene una verdad? Que no sé qué. Y nos olvidamos de las ideas de la izquierda. Bueno, eso es lo que quería señalar. Que no, y además ahora todo discuta en probidad y cuestiones como que son totalmente falaces todas, ¿cachai? Porque todos inventan cosas. Pero hay una cosa, fíjate que es interesante, ¿no? Mónica me dice, tu argumento lo dice Cast, justamente porque hay una indiferenciación discursiva que genera esta desinformación, que es lo que yo quería marcar como punto, porque en realidad terminamos en esta discusión imaginaria, no dijiste, yo dije, y no sabemos cómo salir y construir otro borde posible que desarme este artefacto. Ahora voy a decir una cosa. Porque quedamos coaptados respondiéndole a totalmente a tu favor. Y es que la derecha y el capitalismo, de hecho, y esto está súper estudiado, como que tiene una capacidad
muy rápida de apoderarse de los discursos críticos. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, claro, la lógica neoliberal y borrando cualquier No, diferencia. Ahí Sí. está, por eso Casus. Y por eso personas que parecen de izquierda Y con por eso artefactos son bien fachas desde la también. BIN. Desde Sí, en la BIN, la adelante. derecha tiene preocupación por los verdaderos Por lo problemas de la social, gente. la No, BIN. por los verdaderos problemas de la gente. No los exacto. que inventó la izquierda. No los que inventa la izquierda, No, efectivamente. ellos están preocupados, siempre han estado preocupados de los verdaderos problemas de la gente. Y todos estos bots también tienen esta finalidad, ¿no? De decir que este gobierno y que estos representantes no son gente que está preocupada de los verdaderos problemas de la gente, que son la delincuencia, ¿no? O sea, que se pueden permitir estas cosas. Ahora, yo lo que creo es que si se van a tomar en serio esto, si efectivamente alguien del progresismo, ni siquiera de la izquierda, se va a hacer cargo de que efectivamente ellos son dueños de los medios de comunicación, y que sus cuentas en realidad tienen resonancia en el mundo público porque ellos logran tener eso. O sea, cuando la escuela fantasma, la escuela de la escuela para acompañar las prácticas de elaboración para víctimas de violencia de Estado, fue tomada por Kast, y todos sus bots salieron a decir que en el fondo era una escuela que enseñaba Molotov y todo, instalaron eso. Fue no es que fue una polémica de X, no, eso salió en toda la prensa. Hubieron programas que dedicaron 40 minutos a hablar sobre el afiche de una actividad Fondesit. Pero ese fue Kaiser específicamente. Sí, pero ¿no? también Kast y todos los demás, todos los diputados. O sea, Yo es me, que yo me acordaba Kaiser- que fue Kaiser, ¿no? Kaiser No, construye desde ahí, po. Y eso él lo asume así, yo creo. Pero ahí funcionaron como un cuerpo porque fueron todos juntos. Sí. Oye, en olor al tiempo, les propongo que sigamos exactamente con lo mismo, pero hacemos como que pasamos a la Ya. etapa siguiente que en realidad nos permite hablar exactamente de lo mismo. Hablemos del concepto de hoy, la Ven, todo vale lo posverdad. Vamos a hablar todo el día de lo mismo, todo el rato. Vamos a Todo el- preguntarle En verdad, uno ahora. cada podcast tiene una estructura, pero siempre hablamos de lo mismo. Siempre hablamos, pero hace rato que venimos hablando de lo mismo, además. Vos sabés que yo lo pensé, dije, estamos muy repetidos, hablamos de lo mismo, pero No. nuestro pensamiento es en espiral. Eso, pues. Eso. Cada vuelta Me suma. encantó. Cada vuelta suma. Cada Eso no vuelta lo digo suma. A yo, veces lo espiral, dice a veces Jean rizomático. Laplanche, que el pensamiento psicoanalítico es en espiral. Es. Ay, ojalá lo logremos. Sí, Oye, una de ya, esas. preguntémosle a Dale. ese Démosle, uno. démosle. Perfecto. Entonces, la posverdad es una situación en la que las emociones y las creencias personales influyen más en la opinión pública que los hechos objetivos. En otras palabras, lo que la gente siente o cree quiere pesar más que la verdad factual. Un ejemplo claro es cuando las noticias falsas se difunden más rápidamente que las noticias verdaderas, simplemente porque apelan a las emociones de las personas. Otro ejemplo es en política, donde las narrativas que resuenan con las creencias previas de la gente suelen tener más impacto que los datos concretos. Oye, bueno, y como estábamos hablando de lo mismo que antes, justo quería hablar, así que voy a seguir Voy a yo aprovechar la palabra. como si nada. No, y que estaba hablando de las creencias y que según lo que dice, bueno, estas noticias falsas hacen que en el fondo resuenen con las creencias de cada cual y hace que los sesgos y la no reflexión entren en juego. Pero a mí me da la sensación, o sea, me preocupa lo que pasa con las creencias de la gente hoy en día. Porque, no sé, antes, por ejemplo, justo estaba escuchando esta frase hoy día, que si tú le decías a un buen bolchevique que el blanco era negro, él iba a decir y lo iba a creer fervientemente. Pero si tú le decías y no, tenía que decirlo a alguien con jerarquía en el partido. Pues, Al que bueno. se le atribuyera cierto saber, Sí, porque disculpame, como Felipe. si tú venías a decir cualquier cosa. Gracias por... Obviamente que estaba hablando de alguien que tenía mucho poder. Mucho poder. Algo así como Lenin. Pero lo que, Ponte tú. Lo que te quiero decir es que hoy en día obviamente que hay rastros de ideología en todos estos políticos, obviamente que hay creencias que se están difundiendo, pero también pasa algo que como que la gente tampoco está creyendo a su líder. O sea, ¿me entendís? Como que siento que hay una pequeña diferencia en que antes las personas necesitaban creer en algo y ahora están dispuestas a saber de que no hay mucho en qué creer. Sin embargo, la decisión ya no se toma en torno a una creencia, se toma en relación a algo más primitivo.
por ejemplo, un miedo, ¿se entiende? Como, entonces, la creencia tenía una cosmovisión, una estructura más compleja, una cosa más colectiva, y ahora, en realidad, si miramos bien en el fondo, soy un hombre blanco y tengo miedo que el inmigrante me robe. ¿Me entiendes? Es como, es otra cosa. Entonces, lo que dice el líder, en realidad, poco importa, pero los hechos, al final, es si yo hago mierda a los inmigrantes con ICE o cosas por el estilo, ahí estoy demostrando algo que no tiene que ver con el discurso necesariamente. O con una creencia. Sí, yo creo que eso ya lo dijo Freud en Psicología de las Masas, ¿no? Lo dijo Wilhelm Reich en Psicología de las Masas del Fascismo. De hecho, hay una caracterización que hace Freud muy directa del valor del líder, como alguien carismático que no necesariamente porta una verdad ni conduce, sino que logra interpretar bien las pasiones de la gente. Las pasiones, ¿no? Sí. Entonces, en el fondo, yo diría que el fascismo siempre se ha alimentado de una cuestión afectiva, ¿no? Y muy primaria. Y muy primaria, que tiene que ver con los miedos, con las angustias y con las interpretaciones absolutamente singulares y subjetivas de por qué me va así en la vida, ¿no? En el fondo, ¿quién tiene la culpa de que a mí me vaya así en la vida? ¿No? Y claro, hay ciertos momentos en la historia del mundo, yo creo que no es muy reciente, es bastante habitual, donde esas propuestas fascistas que le dan un lugar mayor al tema subjetivo, ¿no? De cómo yo me siento, capitalizan, ¿no? Y que efectivamente tienen esta posibilidad, donde el líder se acopla, ¿no? El líder nunca ha sido, o sea, de hecho Hitler tampoco es eso, ¿no? Hitler lo que hace es una lectura social de un descontento y de una sensación de amenaza, y lo que hace es vehiculizar una salida, pero no inventa eso. Bueno, pero eso es lo que está pasando en el mundo también. O sea, vehiculizar una salida vía el odio, ¿no? Un discurso de odio que se instala frente a un enemigo que está bien definido. Y lo que me parece súper interesante del concepto de posverdad es que primero supone que alguna vez existió una verdad, ¿no? Y eso es relevante, porque psicoanalíticamente nosotros no podemos defender esa posición de la verdad objetiva. Epistemológicamente Claro. no podemos hablar de una verdad porque la objetiva. verdad se construye en un análisis y es altamente subjetiva, Y cualquier cosa y en la que uno transferencia, diga, ¿no? simplemente por estar atravesada por el dispositivo del lenguaje, tiene una distancia con aquello que podríamos considerar real, ¿no? Y que en el fondo, y por lo tanto también es modificable, estructurable, reinterpretable, resignificable. Todo lo que tiene que ver con las palabras es un poco eso. Entonces, el concepto de posverdad, ¿qué viene a decir? A mí me parece que es interesante darle una vuelta. ¿Qué quiere decir eso? A mí me Una parece un posverdad. concepto bastante vacío en este sentido, ¿no? Como si hubiera una verdad con mayúscula, ¿no? Platónica. Esencial. Claro, como que Bueno, hay y salir de la caverna y encontrar. Más o menos, ¿no? Podría ser un anhelo, si querés. ¿Qué es la posverdad, Moni? Tú que eres experta ¿En verdad y en mentira? Sí. Y en evidencia. Y en evidencia. Mira, me estaba acordando de una historia. Cuando yo era chica, una amiga me invitó a conocer a su abuela, que era chilota, para que le preguntáramos si el hombre había llegado a la luna. Y la abuela de mi amiga nos decía, no ha llegado a la luna, eso es mentira. No soy tan vieja, esto fue el 80 y tanto. No fue antes del 69. Yo vi cuando el hombre llegó a la luna en televisión blanco y negro. Entonces la abuela nos dijo, no, yo no creo. Y ella un poco sabía y gozaba un poco de esto, porque nosotros le seguíamos preguntando, pero usted ¿por qué no cree? Qué sé yo. El tema es que con este concepto de posverdad, creo que lo que se está tratando de conceptualizar es que esas como historias que siempre han existido, ahora están organizadas. Entonces, claro, hay ahora un grupo gigante de millones de tipos que creen que efectivamente hay una conspiración detrás de la historia de la luna. Y que claro, bueno, también la internet, que era una promesa en su momento, ¿no es cierto?, de que íbamos a poder comunicarnos y democratizar una serie de cosas. El reverso de eso ha sido esto otro, porque también se ha democratizado también este tipo de grupos y tienen luz y tienen visibilidad. Los terraplanistas, por ejemplo. Y aparecen, exacto.
hay algo ahí en esa cosa como de cómo se juntan, cómo se unen y cómo se enganchan y que se enganchan supuestamente de una manera afectiva, emocional, que hay algo ahí también que tiene que ver con lo que se decía respecto de cómo sentirse que sé algo que los otros no saben, es una forma de poder, en relación al otro, ¿no es cierto? Me pongo en un lugar de poder, que han replicado los políticos. Y que el ejemplo más claro de eso ha sido Trump, que él toma estas como historias y las desarrolla. A mí me parece como interesante en relación a lo que decías tú, Paloma, recién, cuando hablábamos como del fascismo o de los nazis, o yo pienso en el mismo pinochetismo, ¿no es cierto? O sea, nosotros venimos de una era de la propaganda. Exactamente. ¿Cierto? Y la propaganda era un poco distinta antiguamente en ese sentido, porque la propaganda era como mostrar lo bueno que era este régimen, lo maravilloso que era este régimen. Los logros y que nosotros éramos tontos si no nos uníamos a este régimen. Entonces, la crítica era por ahí. Ahora es más difícil ponerte pero también en era ese lugar. esconder. O sea, y hay gente que en verdad decía que no sabía que pasaban cosas porque igual se escondía. Ahora está todo a plena luz del día y está todo conversado y todo se vehiculiza. Es distinto, hay algo distinto. Es que ahí estaba el otro poder que teníamos como de de saber lo que no se decía. Que muy de la infancia, con ¿no? Paloma lo hemos conversado muchas veces, ¿no? De algún texto que yo había escrito hace un tiempo atrás, que era como este momento en que los niños nos reuníamos a hablar de la dictadura y de las cosas que sabíamos de la dictadura, y era importante. Y estaba en el mismo registro de cosas como hablar de muertos, Totalmente. de fantasmas y de extraterrestres. De Ouija, de extraterrestre y todo. Yo en Uruguay, cuando era niña, hice el primer comité de base infantil, donde nos reuníamos mientras los padres estaban en el comité de base para hablar de la dictadura y de los cambios también. No, perdón, de las elecciones y del triunfo supuesto de la izquierda, ¿no? Claro, pues que ese tema es súper interesante, porque ¿cómo construyen la verdad los niños? ¿No? Porque colectivamente con otros semejantes y consigo mismo. O sea, los recuerdos infantiles, la gracia que tienen los recuerdos infantiles, y por eso que son tan desafiantes, es que es una verdad construida a partir de distintas fuentes. No hay nadie más interesante en la construcción de verdad que la infancia, ¿no? Porque yo creo que hay una fuente que tiene que ver con la prensa, hay una fuente que tiene que ver con lo que dicen tus padres, y hay la infancia lo que es profundamente suspicaz con respecto a todas estas versiones, y hay una fuente que tiene que ver con tus pares, pero ¿no? me parece y esa síntesis es una verdad irrefutable. Exacto. Yo creo que hay dos ejes interesantes para pensar. Uno, por ejemplo, pensemos en las teorías sexuales infantiles, que son construcciones que hacen los niños para dar cuenta de ciertos enigmas, por decirlo de alguna manera. ¿Pero por qué tienen cierta eficacia? Porque permiten aliviar la angustia. Exacto. Cuando la teoría infantil cae, cuando ya no alivia la angustia. Uh-huh. Entonces, parte, digamos, de lo que es la verdad, se anuda al tema de la angustia en un sujeto. Y por otro lado me acordé de Piaget a propósito de tu artículo, porque Piaget habla de la descentración del pensamiento como un momento muy importante. ¿Pero dónde lo sitúa? En el conflicto con los semejantes a partir de... No habla así Piaget, obviamente, pero habla de la descentración del egocentrismo del pensamiento, que implica un conflicto con otros. Y eso desequilibra, es decir, en el encuentro de niños con otros niños. Recuérdense la vieja discusión, si el viejo pascuero existe, si no existe, si son los padres, si no son los padres. Bueno, pero ahí hay otro niño que pone también otra hipótesis y que genera un conflicto. En definitiva, la verdad tiene que ver con un conflicto en el sujeto. Sí, pero es una lógica que siempre, la verdad, por lo menos desde el punto de vista de la infancia, ha sido algo que ha requerido un proceso activo de investigación. Por supuesto. Eso y todas las demás otras cosas que son las posverdades que se llaman hoy día, son cosas como... Se puede hacer posverdad sobre cosas realmente irrelevantes. El problema es que lo político se ha vuelto irrelevante. Entonces, como lo político se ha vuelto irrelevante, da lo mismo que la gente invente cosas, porque con respecto a la verdad, la gente sí construye un pensamiento crítico que está atravesado por todas estas fuentes.
o sea, si nos volvemos piagetanos, ¿no? Diríamos, o vygotsky-ianos, ¿no? De la psicología cognitiva, la verdad es que los niños son un buen modelo para pensar cómo se construye el pensamiento crítico y cómo se construyen las verdades. Bueno, esa era la pregunta de Piaget, ¿no? Totalmente. A propósito de tu artículo, que después hayan usado sus pruebas para otras cosas, como decís vos, pero en realidad es una pregunta. Me acuerdo que leí un reportaje que decía, bueno, yo no soy psicopedagogo, no me interesa. Lo que me interesa es cómo se construye una hipótesis, cómo se construye cierto saber. Ahora, si los maestros usan o no usan mi teoría, es sapo de otro pozo, no harina de otro costal. Pero me parece interesante pensar en esto ligado a la angustia en los niños, ¿no? Y en la angustia en los ciudadanos. También. Bueno, y que estas masas también se mueven frente a esos miedos infantiles, en realidad, y la búsqueda de verdad o de mentira o de una acción o de un líder está ahí para tapar esa angustia justamente. Y hay otro factor que se ha mencionado acá, que quiero rescatar, que es el de los niños, cuando están en este proceso de hacer su hipótesis de verdad y se encuentran con las verdades cara a cara, muchas veces, entran en el otro proceso que es la perplejidad de ver que los adultos ya no viven en esa verdad, mienten. Sí, pues. Maravilloso. Ese momento es maravilloso. Y es un momento genial, porque también uno lo podría llevar a las teorías sexuales infantiles, porque hay una teoría oficial y hay una teoría que no es oficial, que entra en conflicto, pero ese conflicto es constituyente también. Pero hay un segundo acto que es un acto de amor, que significa que yo como niño no voy a superponer mi verdad a la de mis padres. A la de mis padres, porque no me importa que tanto mientas, porque yo no voy a construir el desarme de tus mentiras, ¿no? Exacto. No voy a encarnar. Es decir, pero ahí están justamente atravesados. Y ahí están los niños que en el fondo ven que hay violencia en sus casas y simplemente no lo dicen. Exacto. Y ahí están los niños. Y las lealtades y los silencios, pero ¿no? aún así, como que los niños ven al emperador desnudo, ¿cierto? Sin duda. Sí. Ya. Y eso es genial, ese cuento, ¿no? Y ese momento es importante. Y todos tenemos esos momentos también en la adultez. Y creo que políticamente una de las cosas que ha pasado es que esa capacidad que nosotros teníamos como ciudadanos y ciudadanas de ver al emperador desnudo y decirlo y protestar y quejarnos, hoy día como que no tiene efectividad porque el emperador le da lo mismo andar en pelota. Exacto. Más igual bien, te pone la pata encima. Más bien el emperador hace alarde de estar en pelotas, no se preocupa de eso, más bien goza mucho con eso. Y eso lo dice Alenka Supancic, que es una filósofa psicoanalista eslovena, que habla de eso, justamente como del disavowal, él se llama el libro, que es la denegación en política, o sea, como la perversión en política al final. Claro. Los liderazgos que tenemos hoy día son profundamente perversos. Sí, son perversos. Pero el tema es que lo que a mí más me interesa de ese punto es que esas verdades siguen existiendo en el mundo popular, en los adultos, en los niños, en todo el mundo. El problema es que en el fondo es mejor denegarlas para poder seguir en lo que, bueno, diría Boltanski, el espíritu del capitalismo, ¿no? En el fondo, hay razones por las cuales la gente legitima cosas absurdas. Y esas razones tienen que ver primero con suponer que efectivamente este orden y el capitalismo les va a dar lo que necesitan. Porque es demasiado violento proyectar en la vida que el capitalismo no los va a hacer felices. No van a poder tener nunca lo que necesitan, entonces hay un mecanismo de defensa ahí que opera, ¿no? Y que efectivamente es del orden subjetivo, y en eso se apoya la posverdad, se apoya en mecanismos de defensa muy primarios. O sea, tú no puedes pensar, o sea, ¿de verdad ustedes creen que alguien votó por Milei pensando que eso era bueno para la Argentina? Bueno, no sé, yo creo que algunos taxistas que he tomado en Buenos Aires creen o quieren creer, deniegan más bien, y había uno que me causó mucha gracia. Te voy a quitar la educación, te voy a quitar la salud gratuita. Bueno, pero pará, te voy a hacer pagar todos los servicios. Uno que me dice, hemos llegado a la inflación cero. Y le digo, ¿cómo? Obvio, si de
al otro día que gana la presidencia, el metro valía 80 pesos y empieza a valer 800 pesos, de un paraguaso subió todo lo que tenía que subir y entonces obvio que estamos en la inflación cero. O sea, y yo decía, pero ¿cómo este tipo me dice estas cosas? Y está manejando un Uber y apenas llega a fin de mes. Efectivamente, ¿no? Hay algo muy denegatorio. Le ofrece la cuestión de la legitimidad. Tiene que haber una explicación de por qué los recursos se distribuyen como se distribuyen, por qué a mí me toca este lugar. Y tiene que haber una opción de salida. Y esa cosa, nosotros, la izquierda, y yo digo los discursos como más radicales de la izquierda y más marxistas y todo, no han logrado encontrarle la vuelta para generar la expectativa de que efectivamente un mundo distinto va a ser mejor. Bueno, pero mientras sigamos jugando el juego y el baile con la fea de la derecha, porque eso es lo que está pasando también. No se ha podido salir. A mí me parece interesante la presidenta de México. Muy interesante. O sea, su estrategia me parece impactante, ¿no? Ella todos los días anuncia. O sea, ella fue pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, dando su cuenta pública. O sea, acá el problema es que en el fondo acá el progresismo no se tomó en serio el trabajo que implicaba hacerle frente a la derecha y hacerle frente al fascismo. No me pueden decir ahora que el problema se juega en la elección de noviembre. No. O sea, si llevan 4 años regalándole a la derecha esto. O sea, ¿por qué Boric no ha estado haciendo una conferencia de prensa pueblo por pueblo y explicando lo que ha hecho y lo que no ha hecho y por qué no lo ha hecho y lo que ha hecho? Porque está de postnatal. Por eso está de postnatal y se saca fotos con su beba. Se va en bicicleta a la Moneda y tiene tiempo. Y ¿sabes qué? Me parece ya de una banalidad impresionante. Es como un kindergarten dirigiendo un país, no jodas. O sea, porque no se toman en serio el fascismo. No, y porque tampoco creen en lo que hacen. Discúlpame que te lo diga. Porque no es que no hayan hecho cosas, y ahí yo me voy a pecar de ser justamente lo que no soy, que es como en el fondo alguien que realmente cree que se han hecho muchísimas cosas, pero se han hecho cosas en este gobierno. Y el problema de eso es que ellos no han tomado la tarea real de ir y estar y mostrar qué es lo que hicieron realmente, dónde lo hicieron. No pueden seguir haciendo conferencias de prensa una vez cada 15 días para contestarle a la derecha qué es lo que hacen. Es que todo el tiempo le estamos contestando a la derecha. Eso es lo que yo quería poner. Y eso es un gran problema. Y creo que Frente Amplio creció, su discurso creció como una respuesta a la derecha. Pero es que no te puedes sostener así. Y su también. El votante de Boric fue una respuesta. Fue flojo, siempre Entonces, fue flojo. Sí. La verdad es que ahí no hubo una construcción como de esto de ir a pueblo, como dices tú. Por ejemplo, en política de infancia, yo la verdad es que llevo todo el periodo rabiando, pero con respecto a la cuestión del Sename, por ejemplo, y la reforma y ahora la comisión de verdad y todo, este país tiene 20 millones de personas. ¿En serio hay que compararla con México o con Brasil? O sea, como de verdad no podían hacer esto viajando, hablando, no podían hacer ese trabajo que implicaba, no sé, hay como... A ver, yo creo que hay una diferencia. 100 residencias. En México los niños tú no sabes dónde están. Uh-huh. Ese es el nivel de caos. En este país nosotros sabemos dónde están los niños, cuáles son las residencias, a cuáles les pasamos plata, qué pasó con esa gente, sabemos cuántos son los funcionarios, sabemos sus RUT, sus imposiciones, todo eso. De verdad, no era posible hacer algo donde tú tomaras el control y dijeras, mira, esto es lo que está pasando con la infancia más pobre, más vulnerada del país. ¿Podías no hacerlo? O sea, como que el nivel de negligencia con la tarea estatal a mí me parece brutal. Bueno, a mí me parece grave eso, la negligencia estatal, efectivamente. ¿Qué ibas a decir, Moni? No, yo iba a decir que López Obrador y la Claudia Sheinbaum y lo que pasa con Lula también, a mí no me parece que sean así como ejemplos como de una izquierda que Chile debería de mirar. Pero, hago la salvedad, a lo mejor sí, o sea, que estamos en un momento que está todo tan corrido para la derecha que a lo mejor sí hay que mirarla. Creo que son gobiernos que han sabido negociar muy bien, porque la izquierda de Latinoamérica, ya lo sabemos y la Concertación lo hizo siempre, negocian, ¿cierto? Negocian. Y ellos han negociado muy bien, o sea, hay elementos en México, el Tren Maya, por ejemplo, en
En Brasil hay todo un tema, ¿no es cierto?, con la llegada de las Big Techs, en fin, ¿no es cierto?, a poner sus data centers y toda la cosa. Brasil, son negociaciones que ellos han hecho y todo. El tema es que el gobierno del Frente Amplio como que renunció incluso a eso. Y sí. Yo creo que renunciaron muy tempranamente, porque me parece a mí, primero que no se esperaban gobernar, yo creo que esto los tomó por sorpresa. Y lo que me llama la atención es la desprolijidad de este gobierno, la tremenda desprolijidad que termina siendo negligente con la gente. Que termina siendo entregándole a la derecha la posibilidad de ser el próximo gobierno. Por supuesto. Es que además yo creo que hoy con una derecha que está dividida, como que podéis ir a negociar, ¿cachai? Como que podéis ir a hacer como algunas peleitas ahí, o como dejar por lo menos marcar algunas cositas, pero no se ha hecho nomás. Pero ahí estamos. Ahí estamos. Ahora a mí, yo digo, no sé qué va a pasar, o sea, que estamos en un minuto mundial donde la izquierda está un poco como en esta situación así como de conejo mirando como los focos del acto, ¿cachai? Están encandilados, ¿cachai? haciéndole juego a la derecha y sin poder construir una respuesta propia. Es bien peligroso eso, ¿no? Oiga, sigamos con el punto siguiente, que es más de lo mismo. Vamos. Mentira, psicología y evidencia. Bueno, al menos está la palabra evidencia, le podemos dar un poco más de caja a esa Moni, yo quiero decir una cosa antes de darte la palabra. A mí me encantó ese artículo. Porque es genial. Empezás a preguntarte si uno sobrevive a la mentira, pero también te preguntas si uno sobrevive a la evidencia en nuestra disciplina. Y esa pregunta me parece bien pícara tuya. Sí, a ver, este es como... Bueno, yo tengo este newsletter que se llama Háblame de Psi, con PSI, y uno de los capítulos del newsletter habla justamente de este tema, porque uno de mis intereses hace muchos años, de hecho parte de mi pata académica también ha sido como la psicología crítica, es decir, como mirar a la psicología y situarla en un lugar social y cultural, y además reconocer como muchas de las falencias que tiene la psicología como disciplina, o sea, una disciplina que ha sido creada, voy a poner media Foucaultiana acá, que ha sido para disciplinar, pero también en Latinoamérica ha tenido otros efectos, en fin. Entonces, un poco desde ese marco surgió esta cosa porque últimamente está como la fiebre de la salud mental. Del concepto, pongo comillas, salud mental, no de la salud mental. De nuevo, pongámosle las comillas, de la salud mental entre comillas, ¿no es cierto? Y es la pregunta de, bueno, ¿qué es esto y cómo se construye esta idea de salud mental? Entonces, en los últimos años acá en Chile, la idea es que la salud mental se construye sobre la evidencia. Exacto. O sea, las políticas públicas se construyen sobre la evidencia. Entonces, claro, yo puedo decir que puedo construir políticas públicas sobre la evidencia, es como, de nuevo, ¿no es cierto?, como objetivizar lo político. Y que nosotros sabemos que eso realmente no es así, que muchas veces otro discurso más como para justificar políticamente ciertas cosas y ciertas negociaciones que se hacen. Entonces lo llevo al campo de la psicología y nada, pues que hay que mirar de repente que estamos en una era en que toda la psicología se está construyendo sobre esta evidencia, y lo que yo digo básicamente que se supone que toda evidencia científica tiene que ser verdadera. Ese es un punto. Pero otro punto es que no toda la psicología se basa en evidencia científica, ¿cierto? Y el tercer punto, que es el que a mí más me gusta, como ahondar y molestar y joder y meter el dedo en la llaga, es que no toda evidencia científica es verdadera. Hay evidencia científica pésima. Y en el campo de nosotros hay mucha evidencia muy mala, porque lo que nosotros trabajamos en psicología es muy difícil de medir además. Entonces, la verdad es que partir como de tomar decisiones desde esas mediciones o desde esas ideas, a veces no solo construís como una evidencia que es muy mala y que es muy, muy feble, sino que también a veces te sale el tiro por la culata, como se dice, ¿no? Así como que empezáis a descubrir cosas o tener que ponerle nombre a las cosas que termináis psicopatologizando más, como arruinando más la salud mental de la gente, por así decirlo. Entonces, eso, no sé si ustedes tienen comentarios. A mí me pareció divertidísimo, y además dije, este es un tema bien actual porque
las mallas actuales de la carrera nuestra, todas en general, si vos revisás en todas las facultades de distintas universidades, están basadas en esta idea, ¿no? Al menos en el ámbito clínico, la psicología basada, o la psicoterapia, o lo no sé qué, basado en la evidencia. Y bueno, y ahí uno empieza a preguntarse a qué le llaman evidencia, qué es lo evidente, y en el fondo a mí me parece que es como una discusión trasnochada de la psicología, porque la psicología siempre ha aspirado a tener cierto viso científico, pero también ahí entra una lucha política de qué es la ciencia y de qué manera la vamos a pensar, si hay una sola forma de hacer ciencia, en fin. Me pareció muy divertido, Mónica, y siempre tirás tus dardos, que me parecen bien interesantes. Es que parece súper moderno en el sentido de actual. Sí, claro. Pero es súper antiguo. Porque eso te iba a decir, es una discusión trasnochada. Es una discusión como de los años 50, 60 en Estados Unidos, ¿no? Pensé en la psicología experimental de la década del 50. Claro. Mucho antes, ¿no? La psicología se funda con un carácter experimental para poder hacerse cargo justamente de la cuestión subjetiva, que es el campo absurdo que se le da a la psicología, ¿no? ¿Por qué la gente percibe pasos cuando pasos no hay? Esa es la pregunta inicial que tiene que ver con el fenómeno de los errores perceptivos. O sea, la psicología se funda para estudiar primero los errores perceptivos y darle un estatuto, y construye un dispositivo a la ciencia de la época que implica el carácter experimental. Y eso es muy interesante. A mí me gustan mucho los inicios de la psicología experimental porque me parecen súper divertidos, porque imagínate lo que significa estar tratando de hacer una evidencia científica cartesiana de por qué la gente tiene la sensación de que escucha pasos cuando no los hay. Bueno, yo me acordé de un libro cuando Spitz llega a Estados Unidos y bueno, hace toda su investigación sobre los bebés. Y si vos lo lees, el libro, es muy interesante su investigación, pero es un intento de articular conceptos freudianos que tienen una epistemología distinta a la psicología experimental gringa, de una manera... bueno, la propia Esther Vick también, ¿no? También, de una manera que es muy, muy interesante. Y la Margaret Mahler. Bueno, y Ana Freud le prologa el libro y dice, bueno, esto va a permitir demostrar científicamente que no hay relaciones objetales del inicio, como dicen algunos por ahí, o algunas, que era la Melanie Klein, ¿no? Era un palo así directo. Y claro, yo digo, pero se transforma en un delirio, porque llevar hipótesis freudianas a la psicología experimental gringa hay que ser bien osado, porque es como sumar peras con manzanas. Bueno, él escribe un libro muy particular. Y hay una trampita con todo el tema de las evidencias. Y es que es lo que podemos llamar la tecnificación del discurso, que también es un tema político importante. Y es como hablar de tal manera de hacerlo bien opaco para que el resto no me entienda. De hacerlo lo más opaco posible. Y aquí, bueno, mira, el psicoanálisis tiene bastante que decir al respecto. Tiene bastante ropa colgada. Sí. No nos podemos sacar los pillos. Pero en otro sentido, lo podemos conversar. Pero este día de tecnificación es como que te pongo como el dato, así como que te subo como el paper, así como con harto número y con unos algoritmos y con unas cuestiones locas, porque ahora los colegas también te usan el algoritmo. Y la verdad es que eso hace que sea súper difícil discutir la evidencia. Porque como que queda como un grupito muy chico el que puede como meterse a hablar de eso, ¿no? Es como el punto final. Entonces, claro, es como un discurso amo ya, sí, pero... Sí, absoluto. No hay esta es la certeza. Chao. Nada se puede discutir. No se puede discutir. Entonces eso es heavy porque de repente te encontrás con que esto tiene efecto como en el discurso... cotidiano, ¿no? Porque de repente hoy día la gente cree en la dopamina, pues, compadre. O sea, hablando de las creencias. Yo pensaba en eso, así como que ya, hoy día la gente no cree en un montón de cosas, pero en la dopamina sí te cree. Y en la cúrcuma también. Nadie ha visto la dopamina, nadie, no sé qué. Y la gente va y está convencida de que hay dopamina. Y los pacientes hoy día están, y te hablan de esto, pues, de la dopamina, de la serotonina, de la no sé qué, de la no sé cuánto. Me ha tocado trabajar. Porque tengo la amígdala estrujadísima, por eso estoy muy estresado. Y ahí hay una verdad, ¿cachai?
es interesante poder, claro, en la consulta tú puedes como ir interpretándolo y todo, pero en otros ámbitos es como una verdad subyacente sobre la cual no podéis como construir tanto. Que además es toda falsa, porque hay cosas que son súper interesantes. Yo creo que el libro de Erika Burman sobre la deconstrucción de la psicología evolutiva es genial una joya. Libro. Ese libro es una joya. Es una joya porque efectivamente lo que hace es poner en tensión las evidencias. Exacto. Que en respecto a esto. Y súper interesante porque, por ejemplo, la gente está convencidísima de que no hay mejor cosa que la lactancia materna. Ah, sí. Convencidísima. Y resulta que en Europa, lo dices Francia, porque tu mamá no te dio leche, claro. No, nunca. Y tiene un trauma. Se nota. Claro, se nota. la lactancia materna, la verdad es que es una salida social de una política que tiene que ver con la alimentación de los niños en América Latina, ¿no? Porque en los países europeos la gente no hace lactancia materna y uno no podría decir que son estúpidos, ¿no? No, pero ahora se puso de moda. Creen en la democracia incluso en Francia y no dan pecho materno. Y ahora está de moda de nuevo porque volvimos a lo natural. O sea, por lo menos en Inglaterra habían clubes de madres que daban lactancia. Entonces, no sé, cuando yo vivía allá me pasaba muchas veces que iba como a trabajar a un café o algo así y tenía que pasar por entre medio de los coches porque estaban como todas las mamás así como pechuga afuera dándole leche a la guagua y hablando de eso, ¿cachai? Es como una comunidad, lo bueno en fin, que era. como lo bueno que es y como darse tips y todo, y ya, y está muy bien por ahí, como de juntarte con la gente a conversar de un tema que igual puede ser complejo, pero como decir esto de que que los demás van a ser estúpidos. Exacto, o sea, y yo lo digo desde mi trauma de no haber sido alimentada con leche materna, ninguna de mi hermana, porque en ese tiempo no se usaba biberón, mamadera, no sé, bueno, a lo mejor estoy súper traumada. Bueno, no y sé. ahora los clínicos tenemos el problema de las lactancias prolongadas, Pero ¿viste? claro, exacto, eso que te llegan quería nenes decir. de 3, 4 y 5 años que recién dejaron la teta, que en realidad no están tampoco sea, destetados, porque hay igual que pensar que es el destete para el Bueno, pero psicoanálisis. ahí tú hablas de buena evidencia, mala evidencia, y en el fondo depende un poco O de cada, ninguna o de evidencia. cada cual. Porque O evidencia no había, que me conviene, mira, Felipe. O evidencia que me en el conviene. año 2020 y algo, no había evidencia de que la lactancia materna fuera tremendamente superior a la lactancia. Lo que pasa es que es cara. Todos quienes tienen hijos y saben que han tenido por alergia alimentaria, por lo que sea, Es carísimo. han tenido que suplementar la alimentación o darle alimentación única que tiene que ver con la construcción del mercado, han visto que efectivamente eso es tremendamente caro. Entonces los países latinoamericanos... Pero mira, Che, y perdón, ¿cómo llegamos a esto de la lactancia? Es que es un súper buen Por tema. la evidencia. Pensemos científicamente. Es que es difícil el tema de la lactancia materna. Es un buen ejemplo porque tú decís, ya, mira, la lactancia materna como que mejora la inmunidad del bebé. Y hay razones y todo que tú puedes decir, sí. Pero hay un montón como de otros factores que podrían estar incidiendo en eso, que es la que se llama variables, ¿cierto? Entonces en psicología a mí siempre es el tema que me preocupa, es como también que te digan, peor, la lactancia materna aumenta el CI de los niños, ¿has cachado? Te vas a encontrar ese estudio, por ahí está. O el apego. Pero ¿cómo si hiciste ese estudio? Ese estudio es carísimo, ¿quién lo paga? No, además es poco ético porque significa es que tú longitudinal. tuviste... Tenés un gallo No, y además estudiando esa guagua 20 y años. tuviste una población a la cual la privaste de eso para hacer un grupo de control. Pero además surgen después ideas bien iatrogénicas, ¿no? Que si no tuvo lactancia materna, ese bebé no es querido, y si no tuvo lactancia materna, Y tenés ese bebé es pediatras. rechazado. Y tenés Pediatras cuando en realidad ocupados en eso. nuestro trabajo no tiene que ver con la leche en sí, y esto ya viene de hace 1000 años y lo sabemos, ¿no? Y se sigue repitiendo, y en la psicología evolutiva también se sigue repitiendo lo mismo, ¿no? Pero todo esto es parte como de una suerte como de desviación, porque en el fondo la neuropsicología debería haber tenido otras preguntas. O sea, Pero el problema volvemos es que a lo conservativo No, y no a lo sexual como fundante del sujeto. No, porque perdón. las preguntas científicas nunca no son políticas. Yo hacía un ejercicio cuando hacía el curso de investigación que les decía, formúleme su problema de investigación como titular de la segunda. Y veamos, porque si su pregunta va a terminar siendo un titular de la segunda que dice, los niños migrantes tienen menos porcentaje de probabilidades de dar una buena PSU,
tenemos un problema con la pregunta, ¿no? No tenemos un problema con la metodología, tenemos un problema con cuál es la repercusión de lo que tú quieres investigar, ¿no? ¿Qué efectos estigmatizantes ¿Y qué efectos tienen, estigmatizantes tienen con una Claro. metodología tan feble? Porque yo insisto que lo que nunca se han fijado en estas estupideces que difunden es que en el fondo, para poder hacer una investigación que dice una cosa así, tú tienes que tener un grupo de control. Es decir, tú tienes que tener un grupo de la población a la cual o no les suministras el remedio, o no le das leche materna, o no les provees educación, o no los integras en nada, y eso no es posible en términos éticos. No es posible afirmar algo así porque no es posible hacer una investigación de esa naturaleza. Igual eventualmente se pueden usar lo que se llaman como grupos de control naturales, pero de nuevo, o sea, es como no son de control en rigor. Porque siempre van a tener una serie Porque de hay variables. una serie de Bueno, variables, pero- eso te iba a decir, hay una serie de variables que no se pueden ponderar. Ahora, en el tema de la creencia, ya que hablamos de Piaget recién, y ahora hablamos de el libro maravilloso de la Erika Burman, Maravilloso. y que ella además le tiene unos palos pero geniales A Bowlby. y a toda la Sí. teoría del vínculo, Sí. en relación justamente a esto. O sea, es como, ¿cómo separo esas variables? O sea, los niños son sujetos sociales desde y aquí Desde antes que nazcan. me pongo la caniana, desde antes que nazcan. Por supuesto. Entonces pasan mil otras cosas. Entonces, más bien hay una fantasía muy fuerte ahí también, como de yo puedo como predecir el futuro. En el artículo dices que efectivamente está este problema de que la evidencia se empieza a transformar en una evidencia única que no toma en consideración la complejidad del fenómeno y las otras variables, y de hecho terminas diciendo una cosa como siempre hay un resto y es lo incognoscible. Entonces la ciencia se está topando siempre con ese problema. Está el problema de la neutralidad, que siempre antes era anulada, después se tomó en consideración para poder tratar de ver cuáles son los sesgos dentro de la exploración de la realidad o del fenómeno. Y entonces, efectivamente, eso nos muestra que es una especie de empresa un poco imposible, pero bueno, cada cual intenta de la manera más rigurosa posible, ¿no es cierto?, llevar a cabo las cosas. Pero en algún minuto tuvo un cierto prestigio. Y para poder ser tan arrogante y decir, mira, yo tengo la evidencia, como si además las cosas fueran fáciles y claras y pristinas, y yo con esto te explico, ¿no es cierto?, o te predigo, o te controlo una sociedad, o te vendo un producto. Hoy en día también sirve mucho para eso. Lo interesante es que la posverdad barrió además con el estatuto que tenía la ciencia, porque llega Trump y se caga en toda la evidencia. Que lo pone, que lo pone un poco en su lugar, pero al mismo tiempo muestra de nuevo también, creo yo, un switch en lo que se idealizaba en ciertos momentos a ciertos grupos y en los que no, porque tú te hablaste la evidencia de la política pública. La verdad es que cuando la gente que va a mostrar la evidencia a los políticos salen muy decepcionados porque nunca le hacen caso a la evidencia tampoco. Bueno, yo trabajé en eso muchos años, así que te lo digo de haber estado en el Ministerio de Educación presentando con una colega y ver a alguien del ministerio quedándose dormido. O sea, pero hay una cosa que tú agregaste y que quiero cerrar, Felipe, que es importante. O sea, tú decís, todos estos problemas de la evidencia y cómo afectan, ¿no es cierto?, en la sociedad. Hay otro que es nuevo, o no sé si es tan nuevo, pero que es súper importante. Y es que hoy día la evidencia científica sirve para que las empresas ganen plata, pero no en el sentido que uno se piensa, sino en el sentido de especular. Entonces, de decirle como a los grandes inversores, mira, tengo este conocimiento que es bacán y tengo todos estos estudios que lo avalan. Mula los estudios, no importa. Había un caso, de hecho hay un documental súper bueno de una mujer y gringa que inventó una cosa que igual yo digo el nivel como bien poco inteligente como los inversores, porque ella le decía, mira, con una gotita de sangre, en Silicon Valley, tú con una gotita de sangre que pones en esto aquí en tu casa, así como la cuestión, ¿te acordáis de los test del COVID? Sí. Yo sé toda tu historia médica, y si tenís diabetes, y si tenís esto, y si tenís lo otro, y así una cuestión maravillosa que va a cambiar el mundo para mejor, obviamente, porque además siempre es para mejor. Es un tecno-optimismo. Yo soy tecno-pesimista. Entonces... Y yo ni que hablar, soy premoderna. Entonces, esta cuestión
produce, no en el sentido de la producción que nosotros nos imaginamos como capital, así, de que genera, ¿no es cierto?, trabajo. No, de que genera especulación. Y los gallos ganan mucha plata. Mucha plata, pero sí, además en programas de formación. Una gran pelea, pero una gran pelea, o sea, como conflicto público y privado en la institución, a raíz de una columna que publicamos con la directora, que era en ese minuto de la escuela, y que donde cuestionábamos los estudios de evidencia de la psicoterapia. Y quedó una escoba de dimensiones, pero en realidad lo que decíamos era, bueno, ustedes lo que dicen es que pueden comparar todos los modelos de psicoterapia, la cognitiva, la conductual, el psicoanálisis, todo, y en los resultados de los estudios eran, lo importante es el vínculo. La epistemología de cada una de estas terapias, por las concepciones de sujeto, porque el sujeto del psicoanálisis no es el mismo que el del cognitivismo, no es el mismo que el del conductismo, no es el mismo del transpersonal, y sin embargo ustedes los meten todo en una juguera y finalmente, incluso si pudieran, y si lo hicieran, decir, mira, en realidad la única psicoterapia que sirve para esto es esta, que sería algo valorable, pero si lo que tú vas a sacar después de toda esa juguera, es decir, lo importante es el vínculo, me está jodiendo. Bueno, pero yo pienso también que ahí en eso hay un nivel de despolitización bien importante que decía Mónica recién, ¿no? Borramos cualquier diferencia. Pero es que no es eso, es un negocio. Pero obvio. Porque lo que ellos construyeron es una evidencia para poder sustentar sus programas eclécticos de formación de psicoterapia. Bueno, pero Paloma, la despolitización de algo tiene una finalidad económica también. O vamos a separar la política de la economía. No. Toda la razón. No. Oye, vamos al minuto cafebrería. Cambiemos el equipo de gestión de esto. Sí, que nos dejen hablar en que paz. No nos rete. Sí, que nos dejen hablar en paz, que está buena la discusión. Aparte es un gusto tener a la Moni acá. Después con nuestras post-verdad hacen unas ediciones salvajes y... Bueno, vamos al minuto cafebrería. ¿Qué parte? Bueno, yo voy a comentar brevemente un libro que estoy empezando a leer, no lo terminé de leer, pero me gustó tanto que lo voy a dejar para la semana de Fiestas Patrias porque así no lo termino rápido, que se llama El libro de las hermanas, de Amélie Nothomb. Me gusta porque trae un conflicto o parte también de los amores fraternos, que es algo que yo vengo pensando mucho en la clínica además también, ¿no? La relación con los hermanos y las hermanas que aparece mucho en los niños, y estoy pensando en el estatuto que tiene fundamental eso, y que a veces los clínicos quedamos muy situados en la relación parental y nos olvidamos justamente de los hermanos. Entonces, bueno, yo recomiendo El libro de las hermanas de Amélie Nothomb. Digo que me gustó más que el de la metafísica de los tubos, que no me gustó me cargó profundamente. Mucho. Está muy entretenido. ¿Por qué le gusta tanto? No sé, yo tampoco pude entender por qué les gustó la metafísica de los tubos, pero está muy entretenido, está muy bueno. A mí me gusta mucho La higiene del asesino. O también Corazón de piedra, también recomiendo este. Pero este está bueno para leer ahora en Fiestas Patrias. Oye, y es una mujer que escribe como 3 novelas al año y se queda con una, pero publica una novela al año. Una bestia. Sí. Oye, yo voy a recomendar una película, Capitán Fantástico. Ay, me encantó a mí. ¿La viste? Yo no la vi. Y ahora en mi duelo puede ser y yo lloro. Sí, no, ya, yo ¿dónde no la voy está? a volver a ver porque contá me va a doler. Está en varias plataformas, pero tienes que pagar. Hay que arrendarla. Ya. Pero es linda, es Ya. un lujo porque, bueno, qué sé yo. Hay una cosa de ahí, un padre tratando de vivir en un mundo afuera. Da para reflexionar sobre la recomendala, muerte, Felipe, el duelo, la verdad, las convenciones sociales, la parentalidad, la educación. Yo la encuentro, me gustó mucho. Sí. Así que la recomiendo. Capitán Fantástico. Sí. Ya, yo lo que quiero recomendar, ya que habíamos estado hablando de las posverdades y todas las cosas de la evidencia, en fin, etcétera, apoyar el buen periodismo, y en Chile yo creo que se está haciendo dentro de lo que se puede y con las dificultades que hay, periodismo de investigación. Y quiero recomendar 2 sitios que son chicos y que son de muy buenos periodistas de investigación. Uno es lavot.cl. Lavot.cl. Lavot.cl, que es de la periodista Francisca Skoknich, que es una periodista bastante importante en temas de
investigación. Y el otro sitio que les quiero recomendar que es nuevo es el sitio de Nicolás Sepúlveda, que es el periodista que levantó este caso de los bots y que ha levantado muchos otros casos del último tiempo, que es reportea.cl, porque ellos han tenido que hacer como sitios independientes, porque la verdad que como no hay mucho financiamiento para el periodismo de investigación hoy día en el mundo, no solo en Chile, en el mundo, a través de estos sitios ellos pueden ir obteniendo como financiamientos de fundaciones o distintas cuestiones O de personas, ¿no? O de personas. De hecho, CIPER, que es el más conocido, uno puede dar ahí sus luquitas cada cierto tiempo. Son importantes y creo que hoy día la información va para ese camino y no tanto a los grandes medios de comunicación. Excelente. Yo voy a recomendar un libro que además ahora tenemos un montón de copias porque las pedí de Achille Mbembe, se llama Políticas de la Enemistad, que me parece un texto fundamental para pensar el presente mucho más humano y que dialoga con una clave que es un poco la nuestra con respecto a la construcción de la otredad, la lógica de los exterminios, la necropolítica. Creo que de verdad es un súper buen texto editado por NED. No les voy a leer nada porque ya estamos súper sobre la hora y yo iba a leer, pero veo que aquí el equipo de producción nos está mirando con una cara. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por invitarme también. Gracias, Mónica, por Gracias venir. por venir, Mónica. Así Y nos que vemos la próxima vez, post 18. Adiós. Chao. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.